Pues muy buenas tardes a todos los que nos miran en esta transmisión de YouTube. Agradecerles su presencia. En esta sesión vamos a hacer una sesión de balance que hacemos año con año en el Círculo de Estudios Pensamiento Latinoamericano y tiene que ver sobre todo con el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto que ya entramos a un nuevo sexenio, con una nueva presidenta, cada año el Círculo de Estudios se ha caracterizado por hacer una revisión de el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya llevamos con este, sería como el cuarto ejercicio que hacemos de revisión de estas actividades. Es importante mencionar que la revisión que hacemos pues pasa un poco por las acciones que ha emprendido el gobierno en los distintos campos: salud, educación, cultura, medio ambiente, asimismo como el ejercicio administrativo y también inclusive las controversias que hayan existido a lo largo de ese año y que las podemos abordar desde este espacio. Lo que intentamos es hacer un recuento de esas acciones, de esas actividades, de esas controversias y tratar de darle un sentido aquí de manera colectiva de lo que nosotros observamos como parte de ese ejercicio del poder. Bien, como yo comentaba, pues ya estamos en un nuevo sexenio. Sin embargo, creemos que es valioso hacer un recuento de las actividades que realizó Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Y ahorita voy a comentar por qué es importante. Para iniciar, me gustaría comentar que, bueno, el ejercicio de Andrés Manuel terminó prácticamente el último mes de septiembre del año 2024. Sin embargo, ha dejado un legado importante, sobre todo a nivel de legal y de acciones concretas que tienen que ver con la Constitución, que trasciende su propio sexenio y que hoy en día inclusive estamos viviendo debates sobre esas propuestas previas. Y es así que a mí me gustaría centrarme sobre todo en las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador antes de salir de su sexenio. Eso me parece que es algo muy, muy importante, porque el 5 de febrero del año 2024, él presenta una serie de iniciativas que van a trascender de alguna manera su sexenio y que van a llegar hasta el sexenio actual y se siguen discutiendo. Son una serie de iniciativas que se establecen en distintos campos, distintos temas, pero que además le dan una especie de consolidación a todos los programas, proyectos que existieron desde su sexenio y que se fueron difundiendo a lo largo de estos 6 años, ¿no? En algunos otros ejercicios nosotros platicamos sobre, por ejemplo, los programas sociales, su impacto, cómo se fueron desarrollando a lo largo del sexenio, también temas de seguridad, temas de anticorrupción que hemos venido ya señalando en los balances anteriores. Pues precisamente estas iniciativas que propone Andrés Manuel son la continuidad de esos programas para darles un marco legal, un marco jurídico que también se convierte de alguna manera en un proyecto político. Al querer blindar estos programas, también se busca consolidar un proyecto político, una visión sobre la sociedad mexicana, y creo yo que es un paso importante. Siempre hemos dicho que cuando llega un nuevo sexenio se borra lo pasado, ¿no? Como si no hubiese existido y se lanza una nueva propuesta. Aquí podemos ver que hay una continuidad muy clara, sobre todo de las ideas que propone el proyecto de la Cuarta Transformación, a la cabeza con Andrés Manuel López Obrador. Y bien, me gustaría ahora sí entrarle a cada una de estas iniciativas que lanzó el 5 de febrero del 2024. Algunas de ellas ya han quedado enmarcadas en la Constitución, que fueron legisladas inclusive antes de que él saliera de su sexenio, y otras todavía siguen en discusión actualmente en el 2025 y van a dar para muchos debates hacia el futuro de lo que es la sociedad mexicana en general. Bueno, una de las primeras iniciativas que propone Andrés Manuel López Obrador es la reforma al tema indígena y de afrodescendientes, ¿no? En esta parte, el gobierno pues propone modificar el artículo número 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Esta es una ley que tengo entendido que ya se estableció, ¿no? Ya fue discutida. Me parece que fue ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum donde se hace esta discusión. Si tengo ahí mal el dato, que me puedan corregir. Pero bueno, la idea central es que se pueda reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Eso va a traer unas implicaciones muy fuertes a nivel legal en muchos ámbitos, ¿no? El reconocimiento no solamente
tener a un espacio, ¿no? A derechos de la tierra y otros tantos más a tener una lengua que van a tener impacto en campos como la educación, la cultura y en otras tantas leyes que están involucradas de alguna manera. Entonces, Andrés Manuel hace esta propuesta que yo creo que era una propuesta necesaria que tenía que abordar el Estado mexicano, que durante siglos pues ha tenido por ahí una deuda muy importante con los pueblos originarios y afrodescendientes y que no se había abordado de esa manera a lo largo de tanto tiempo. Pues me parece que es una iniciativa necesaria que quedó ahí ya propuesta directamente por el gobierno mexicano. La segunda, que me parece también muy importante, es que la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad se elevara a rango constitucional. Esa es una iniciativa que ya se estableció dentro de la ley. Si bien es cierto que estos programas fueron fundamentales para el gobierno de la Cuarta Transformación, se les tenía que dar un marco jurídico de protección como derechos humanos y creo yo que ese es un gran avance en este sentido, ¿no? Esta reforma pues tiene la es que busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales, ¿no? Y plantea que toda persona con discapacidad menor de 65 años reciba una pensión, además que debe garantizar su rehabilitación priorizando a los menores de 18 años. Y la idea es que estos recursos, pues de alguna manera se puedan proteger por la ley, ¿no? Lo que decíamos, nada garantiza necesariamente que estos programas van a dar continuidad. Sin embargo, el hecho de que estén establecidos dentro de la Constitución, pues marca un precedente para que estos programas puedan existir en un tiempo más prolongado y se puedan establecer como derechos. La tercera iniciativa, comentar que son 20 iniciativas, ¿no? La tercera iniciativa tiene que ver con becas y que nuevamente, ¿no? Que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad y que los montos se incrementarán cada año de manera progresiva, ¿no? Las becas del Bienestar Benito Juárez, que son becas que ya existen directamente para estudiantes, pasarán a ser parte de la Constitución, es decir, como un derecho. El monto varía según el grado escolar, pero se otorgarán por todos los niveles, desde básico, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, nuevamente, no entramos al campo de la educación y como un programa ya existente trata de consolidarse dentro de la Constitución. Todas estas iniciativas, como ya mencionaba, buscan de alguna manera articularse a nivel jurídico. Atención médica gratuita, más o menos se propone que el gobierno pueda hacer un cambio para que además de que la atención médica sea integral, universal y gratuita, como ya se plantea de por sí en el artículo 4, ahora se adicione que los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios también sean gratuitos, ¿no? Es decir, buscar una amplitud de estos servicios que ya se brindan por parte del Seguro Social, pero también que se acrecente hacia otros espacios como los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas, que muchas veces nosotros sabemos que no estaban incluidos. Aquí es importante mencionar que es la consolidación de un proyecto que tuvo Andrés Manuel bajo todo su sexenio, que fue el IMSS Bienestar, ¿no? Que empezó primero como un programa de integración entre las distintas instituciones de salud y que ahora lo que se busca es que el IMSS Bienestar pueda hacer una integración total del tema de la seguridad social, desde los centros de salud hasta las clínicas de especialidad, que es algo muy interesante que se planteó durante todo el gobierno. Posteriormente también manda la iniciativa de reforma de vivienda, que es una iniciativa que por cierto está en discusión o acaba de tener un proceso de discusión muy importante. Y esta iniciativa busca que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, además de otorgar créditos para la compra de vivienda, que era algo que de alguna manera ya se venía dando a lo largo de todos los sexenios o sexenios pasados, también ofrezca algunas en alquiler con precios accesibles, ¿no? Es decir, que ya no solamente sea la compra de los inmuebles, sino que exista un mecanismo para que estas personas puedan tener vivienda asequible y también que sea una vivienda de acuerdo a su propio ingreso, ¿no? En ese sentido, los trabajadores que ya tengan un año cotizando en el Infonavit podrán arrendar una casa cuya renta sea no mayor al 30% de todos sus ingresos. Ese es uno de los apartados que se proponen así muy específicos dentro de esta iniciativa. Hay otra iniciativa también que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no? Que propone la reforma a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, que prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar protección, tanto adecuada y conservación de los animales. ¿No? Eso también va a traer implicaciones para el Estado mexicano sobre una responsabilidad del cuidado y también generar las instituciones adecuadas
para que estos animales puedan tener esa atención y modificaciones a la ley en cuanto a sanciones y la relación de las personas con los animales. Otra y no menos importante, creo que me parece también una de las fundamentales, es la reforma que Andrés Manuel lanza en el tema de medio ambiente. Y esta es una iniciativa que busca declarar a México país libre de transgénicos. Además, es un debate que hemos tenido en estos tiempos actuales. Es un debate fundamental, ¿no? Vemos que esta reforma entra en vigor y sin embargo, por la relación que tiene México con Estados Unidos y sobre todo lo que se empieza a legislar a nivel internacional, le dan un revés a esta reforma de Andrés Manuel ya en el periodo de Claudia Sheinbaum, ¿no? A lo cual, pues bueno, se responde con una nueva iniciativa de Claudia Sheinbaum, donde ya no solamente se habla de el maíz transgénico, sino de organismos genéticamente no modificados, que sobre todo esto va a tener un gran impacto para las leyes mexicanas, porque ya no solo se va a observar el tema del maíz y otros transgénicos en particular, sino que cualquier organismo genéticamente modificado, que sabemos que la gama es muy amplia, en la cual han venido estableciendo muchos estudios, sobre todo los grandes consorcios y empresas que se dedican a este ámbito de la alimentación. Creo yo que esta medida es muy importante para el tema del medio ambiente, que no se queda solamente en la alimentación, sino que se debe fomentar también la actividad agropecuaria y forestal, pero libre de cultivos con semillas de maíz genéticamente modificadas, y además, muy importante, que se prohíbe la minería a cielo abierto y que se aplican sanciones para quien lo haga. Y sobre todo una postura que mantuvo Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, es que si bien ya existían una serie de concesiones previo a que él llegara a la presidencia, él cancela cualquier concesión durante todo su sexenio, ¿no? Ya venimos de un lastre de muchas décadas. Sin embargo, lo que hace él es a partir de este momento queda prohibido cualquier tipo de actividades como el fracking, por ejemplo, que es una actividad muy violenta, sobre todo para el medio ambiente, ¿no? Y que genera además problemas respiratorios, de cáncer y otras tantas. Otra iniciativa que él lanza es el tema del mejor uso del agua, ¿no? Una reestructuración del sistema de agua a nivel nacional que sobre todo priorice un adecuado uso, una distribución equitativa del agua y que también se incluye dentro de esta iniciativa y que señala que debe autorizar presupuesto para garantizar el recurso para todas y todos y no deben darse concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua. Ya tuvimos un precedente de esto, ustedes recordarán aquella controversia que se dio en el norte del país cuando se quería establecer la cervecera, ¿no? Y que además Andrés Manuel hizo una consulta para que la gente pudiera decidir si realmente quería esa cervecera y que lo hablamos aquí en algún momento en alguna sesión y que, bueno, al final la gente decidió que no y que se iba a priorizar sobre todo las condiciones de la región y sobre todo si contaba con recursos para que esas industrias se pudieran desarrollar. En ese sentido, la ley de aguas que se propone trata de reestructurar prácticamente la forma en que se distribuye el agua a nivel nacional y sobre todo una revisión de las concesiones que se han dado a particulares con el uso y manejo del agua. Entonces, prácticamente la búsqueda es que se pueda hacer una revisión completa de esos contratos y que el agua pueda darse prioridad hacia ciertas regiones del país que durante muchas décadas han sufrido por el vital líquido. Otra iniciativa importante fue el tema de vapeadores y fentanilo que deja Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En temas de salud también y que se plantea prohibir el uso y venta de vapeadores, que me parece que esto ya entra en vigor, también el uso de drogas sintéticas y peligrosas como el tema del fentanilo. Como podemos ver, cada una de las iniciativas siguen teniendo resonancia en el presente, ¿no? El tema del fentanilo y la relación con Estados Unidos, pues está muy ligada con lo que estamos viendo actualmente con toda una política antidrogas y al mismo tiempo también de migración hacia Estados Unidos y que va de la mano y se va conectando de alguna manera, ¿no? Entonces ya Andrés Manuel desde su iniciativa en febrero del 2024 planteaba la lucha directa contra este tipo de drogas. Además que propone adicionar un párrafo quinto al artículo cuarto y un párrafo segundo, aquí comentan, de los vapeadores y crear una veda para el comercio de vapeadores y fentanilo. La iniciativa número 10 tiene que ver con la
prisión preventiva, ¿no? El presidente propone modificar en ese caso el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Se argumenta que todos estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión y la defraudación fiscal, han aumentado durante el actual gobierno y que se deben combatir para garantizar la paz y seguridad. Este es un tema muy interesante porque causó mucha polémica también en su momento, ¿no? El tema de la prisión preventiva, inclusive hubo varios debates sobre el asunto de violación de derechos humanos y demás que se dan en estos temas de prisión preventiva, que a veces no se logra juzgar en un periodo establecido de manera correcta a quienes están presos bajo esta circunstancia. Entonces, una de las iniciativas que se lanza fue esta. También es importante comentar que varias de las iniciativas que propone Andrés Manuel pues fueron controvertidas también, no necesariamente fueron bien recibidas por la sociedad mexicana. Hubo largos debates alrededor de estas iniciativas y hay algunas de ellas que no se han propuesto aún, pero que están presentes, ¿no? Otra muy importante fue el tema del salario mínimo, que la propuesta básicamente fue modificar el artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. No hemos venido de procesos históricos en donde el crecimiento del salario mínimo era ínfimo, no había un crecimiento real y esto repercutía directamente en el bolsillo de los trabajadoras y trabajadores del país a tal nivel o a tal punto que su poder adquisitivo pues decayó de manera dramática en las últimas décadas y que vimos un repunte durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el crecimiento del salario mínimo, pero además que ya se pueda establecer en la ley como un aumento continuo, permanente y que no sea por debajo de la inflación, nos habla de la posibilidad de ir consolidando este instrumento que está tan importante. Bien, otra de las propuestas que él hizo fue la reforma al sistema de pensiones, que él lo pone sobre la mesa y que busca que los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio del 97, tengan, digamos, igual a su último salario. Dice así, igual a su último salario hasta un monto equivalente a un salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Básicamente, digo de manera resumida, lo que pretende esta iniciativa es que las personas que, digamos, están en un régimen posterior al año 97 puedan pensionarse hasta con 100% de su salario. Obviamente, era algo impensado en algún momento. No es suficiente, digamos, para todo lo que es el sistema de Afores, pero sí era un tema de justicia social con las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Me parece que la iniciativa lo que plantea es que si se cumplen con los años establecidos por la iniciativa, esa persona pueda tener su pensión al 100%, ¿no? Esto con montos que no sobrepasen los 16,000 pesos mensuales, ¿no? Es decir, alguien que ganaba 10,000 pesos, 12,000 pesos, podrá pensionarse con los 12,000 pesos completo, además de que irá aumentando en un periodo el porcentaje bajo la inflación. Otra iniciativa fue el tema de salario a jóvenes. El gobierno en ese sentido busca agregar un párrafo al 123 constitucional para dar un apoyo económico mensual a jóvenes entre 19 y 25 años que no estudien ni tengan trabajo, así como el apoyo será equivalente a por lo menos un salario mínimo general vigente por periodo de 12 meses, mientras se capacitan en negocios. Es un poco lo que se hace ya con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que entra dentro de este margen y que se establece ya dentro de la Constitución. Otra iniciativa fue el tema del apoyo al campo donde contempla pues el apoyo a los campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables, lo que conocemos en un programa como es Sembrando Vida, y que también reciban un apoyo anual por temas de fertilizantes para los pequeños productores. Estos programas como tal ya existen, pero nuevamente es parte de la estrategia de colocarlos en un sistema constitucional que pueda protegerlos y mantenerlos a lo largo de un periodo más largo. Otra iniciativa fue la reforma que mandó fue la reforma al artículo 28 constitucional, que plantea que el gobierno de México vuelva a utilizar las vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros. Ya tuvimos ya platicamos, tuvimos una sesión inclusive exclusivamente sobre el Tren Maya,
pero en este caso lo que se busca es ampliar la red ferroviaria, utilizar las vías que ya existen para que los trenes de pasajeros se vuelvan un transporte importante para el Estado mexicano, estratégico inclusive, y que se puedan generar más vías de transporte de pasajeros y también de mercancías. En ese sentido, se plantearon nuevas rutas de tren, no solamente el Tren Maya. Me parece que Claudia Sheinbaum ya propuso al menos otras dos rutas que se van a estar haciendo hacia el norte, centro-norte del país, y que de alguna manera lo que se busca es conectar las distintas vías que ya existen y a los distintos estados de la República. Otra de las reformas importantísima y que se acaba de dar hace poco tiempo, que suscitó también debates importantes, fue el tema de la reforma eléctrica, ¿no? Esa reforma que manda Andrés Manuel López Obrador propuso modificar tres artículos de la Constitución. El cambio del artículo 28 plantea que el único responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano. Debe preservarse la autosuficiencia energética del país y darle al pueblo unas tarifas bajas para evitar lucro, ¿no? Eso es principalmente la esencia de la reforma. Y el cambio del artículo 27 plantea que una empresa privada no puede tener prevalencia sobre la Comisión Federal de Electricidad. Esto es muy importante porque nosotros observamos durante el periodo de Felipe Calderón, sobre todo también durante el periodo de Enrique Peña Nieto, como la industria eléctrica y también la industria petrolera, pero en el caso de la eléctrica se fue prácticamente desmantelando, ¿no? Una serie de concesiones que se brindaban a actores privados y que controlaban varios ámbitos de la empresa, inclusive la empresa se subdividía, ¿no? En varias áreas que tenían que ver con el uso, el traslado de la energía y que de alguna manera iban poniendo candados legales para la privatización ampliada de esta reforma. Al darle su carácter de empresa estratégica y además del Estado mexicano, pues va a tener una implicación muy fuerte en las leyes que de alguna manera le van a dar una consolidación más fuerte a este recurso que es tan importante para los mexicanos. Otra de las reformas que envía Andrés Manuel López Obrador y que es una de las que se está por discutir y que va a ser muy fuerte y va a ser muy importante es la reforma al sistema electoral, ¿no? Es una reforma que todavía no se ha discutido, se está prácticamente cabildeando en las cámaras, ¿verdad? Porque implica no solamente la revisión del Instituto Nacional Electoral, sino también implica a cada uno de los partidos políticos de este país, ¿no? Entre ellos Morena también. Y es una revisión muy delicada porque sabemos que cada uno de los partidos políticos tiene intereses específicos sobre la estructura de formas de acceso al poder y en ese sentido pues va la reforma electoral, porque la reforma electoral o esta iniciativa plantea una modificación a ciertos artículos de la Constitución y que propone cambiar al Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Agregando estas actividades que Andrés Manuel López Obrador ya en su momento había puesto como actividades prioritarias para el INE, ¿no? Que no solamente se quedaba a un nivel de elección de representantes, sino que también hubieran mecanismos que permitían a la ciudadanía poder elegir o poder, más bien, participar de ciertas decisiones en otros ámbitos o en otros temas. Eh, y bueno, esta reforma también tiene otro apartado importante, es que reducirá a los consejeros electorales de 11 a 7 y serían electos por voto popular por un periodo de 6 años, ¿no? También plantea usar el voto electrónico para bajar el costo de la elección y ampliar los tiempos de radio y televisión oficiales para los candidatos. Y una parte fundamental es que la iniciativa propone reducir de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 64 los senadores de la República. Esto va a traer sin lugar a duda un debate muy fuerte, sobre todo para las fuerzas políticas que son minoría en las distintas cámaras, porque propone o plantea directamente la eliminación de la figura de plurinominales. Otra propuesta, ya voy a terminar, ya solo me faltan tres, es la iniciativa permítame un momento, es la iniciativa que tiene que ver con la Guardia Nacional, que fue una iniciativa muy polémica que se dio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador
que la iniciativa busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, sabemos que eso ya se votó, ya está establecido, ya está establecido de esa manera y la iniciativa en este caso buscó y se estableció así que la Guardia Nacional quedara a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea regida por normas y principios de seguridad pública, para que sus elementos obedezcan a una disciplina que en cuanto a su formación es militar, pero en cuanto a su acción sea policial. Un momento, por favor. Bueno, vamos a esperar un poquito a que venga Fernando para poder ver qué pasó ahí. Ya, una disculpa. Entonces hablaba del tema de la Guardia Nacional, que es una iniciativa que bueno, pretendió en su momento eso y que se pudo integrar a esta ley. Con su incorporación, en este caso la Sedena, la Guardia Nacional, se consolidará como institución, eso es lo que plantea la iniciativa, para contribuir en la seguridad de la ciudadanía, pues desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales no bélicos. Esta iniciativa fue muy controvertida, como ustedes saben, porque inclusive el mismo Andrés Manuel López Obrador, o cuando se crea la Guardia Nacional, se plantea que sea una guardia civil. Sin embargo, esta idea fue cambiando a lo largo de los años hasta que pudimos tener como punto determinante que esta iniciativa pues plantea la incorporación a los mandos militares, ¿no? Bueno, lo podemos discutir más adelante, pero básicamente esta fue la iniciativa. La otra iniciativa, y que también fue de mucha discusión en estos últimos tiempos, fue la de desaparición de los órganos autónomos, ¿no? El gobierno propuso la desaparición de 7 organismos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados. Entre los organismos autónomos que se propone eliminar, pues ustedes ya saben la controversia que hubo en torno al INAI, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el que conocíamos como Coneval, las Comisiones Federal de Competencia Económica, la CRE, Reguladora de Energía, la Nacional de Hidrocarburos y Nacional de la Mejora Continua de la Educación. Es decir, una serie de organismos que en su momento se debatió la pertinencia de que se les pudiera eliminar de acuerdo a varias circunstancias que se encontraron, no solamente en aspectos de la corrupción, puede ser, pero también, sin lugar a dudas, se generó un debate muy amplio de aquellos organismos que también levantaron la voz y la sociedad civil sobre algunos de ellos, pues en la defensa propiamente de estos organismos, ¿no? Y pues ya para concluir con la cereza del pastel, pues tenemos la reforma actual, que es la reforma del Poder Judicial, ¿no? Lo que busca es prácticamente reformar la forma en que se eligen a magistrados ministros y que tenemos en el presente para el para mitad de año tenemos una elección de esos espacios. No es una reforma que ha suscitado también muchos debates y bueno, yo ahí lo dejaría por el momento porque fue un poquito largo. Pues ahora sí que me gustaría más bien abrir aquí el diálogo con ustedes, que no sé si tengan de por ahí otras aportaciones. Adelante, Irene, por favor. Bueno, a mí me ha gustado cómo has enunciado todos estos puntos, ¿no? Que son importantes para poder hacer el balance, ¿no? Del sexenio de López Obrador. Y bueno, después de que uno los revisa, ¿no? Y escucharte hacer mención de ellos, sobre todo de la trascendencia que tienen, pues uno puede ver claramente que sí se trata de un proyecto en el que se busca dejar atrás al neoliberalismo, ¿no? O sea, trascender esta forma económica que básicamente estaba, digamos, hecha para que ciertos grupos de capitales pudieran hacer y deshacer a su antojo. Obviamente estos capitales nacionales aliados y entregados a las dinámicas del imperio norteamericano y seguramente a otros capitales también poderosos del mundo. Entonces, digamos, esta alianza completamente antinacionalista, entreguista, ¿no? Que
se ha visto sobre todo en América Latina, ¿no? Muchos grupos que actúan de esta manera. También tiene, digamos, su estructura en la forma, no solo en las instituciones de gobierno, sino incluso también en estos poderes, ¿no? Entonces, en función de eso voy a señalar algunas cosas, ¿no? Porque si bien todos estos puntos que nos presentas, por más que uno, bueno, puede uno hacer unas críticas y decir en ciertos puntos que son limitados, pero en general, digámoslo en una perspectiva general, sí es una propuesta de avanzada en el sentido de superar a la visión neoliberal. Entonces, pero, y digamos, en estas dinámicas en las que nos encontramos como país, ¿no? De que estamos subordinados a una lógica, sobre todo imperialista de Estados Unidos, sin que caiga en una retórica puramente, pues ya demagógica a veces de la izquierda, sino de poder ver, ¿no? Que en cada una de estas propuestas, por desgracia, se nota, ¿no? Esta relación de subordinación, más en unas que otras. Y, por ejemplo, lo podemos ver si lo pensamos así, en el caso de vivienda. ¿No? Uno podría decir, es que esa es una política puramente nacional, pero en realidad tiene que ver con una relación también de los intereses de especulación de ciertos capitales inmobiliarios, rentistas, que están muy ligados también con la dinámica norteamericana, ¿no? Entonces, sí, puede ser que haya una propuesta que busque trascender esto, por supuesto, hay que empujarla, pero digamos, nunca hay que perder de vista estas relaciones que a veces están ahí para, sobre todo, poderlas entender y también poderlas trascender. Porque si es, sí, por ejemplo, cada uno de los puntos son muy importantes, ¿no? Uno podría decir, los vapeadores es un asunto muy individual, ¿no? De los consumidores, pero en realidad también es una dinámica, ¿no? De cómo someter a la población desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, bueno, me voy a centrar ahora ya nada más en últimos dos puntos. En el caso de la Guardia Nacional, por ejemplo, y, digo, el saldo podría ser positivo de este balance, sin embargo, en este punto, sobre todo va ligado con la justicia que se debe todavía se le debe a los padres de los 43 normalistas, ¿no? Entonces, pero sí, hay que seguir empujando. Yo soy de las personas que no olvida esa situación, que todo el tiempo está, digamos, recordando ese asunto. Sin embargo, ahí hay un problema que todavía nos falta como resolver, que es la relación de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, con los grupos de poder, nacionales e internacionales, ¿no? O sea, la DEA, la CIA, o sea, todo la Secretaría de Marina entregada completamente a una institución norteamericana, la disputa al interior del ejército mexicano, la intención que tuvo López Obrador de crear una estructura que no fuera corrupta como lo ha sido el ejército mexicano, porque son súper corruptos. Sobre todo los mandos superiores, ¿no? No pensemos en la raza de a pie, ¿no? Entonces, digamos, se enfrentó a esta situación y todo eso digamos, se condensa en el que no haya justicia al interior de la sociedad, sobre todo para esclarecer el paradero de los 43, ¿no? Entonces, bueno, entonces, cuando vemos estas propuestas, ¿no? De la Guardia Nacional, finalmente, cómo se decantó en una condición en la que queda subordinada al ejército, a este ejército corrupto del siglo XX, asesino, violento, ¿no? Que se pasa por las leyes, por el arco del triunfo, las leyes civiles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa situación, ¿no? Entonces, otra cuestión también, pues obviamente la encontramos en la cuestión de la energía. Eh, por un lado tenemos estos grupos entreguistas, entre ellas Rocío Nale, que todo el tiempo están pugnando porque haya fracking en México, ¿no? Con todo y lo que se le pueda ver, ¿no? Con todo y que esté denunciando a otro grupo priista que se ha incluido en Morena, con todo y eso, o sea, hay que ver que en el asunto de la energía hay una disputa todavía en donde estamos nuevamente cruzados por estas coordenadas, ¿no? De la lucha en México de la sociedad de a pie frente a los grandes capitales y de estos capitales entreguistas, incluso al interior de la misma burguesía mexicana, ¿no? Que también se confrontan por ver quién se queda con la rebanada de pastel más grande. Y bueno, ya como se me acaba el tiempo, le dejaría ahí, pero digamos, todos los temas, digamos, están cruzados, desafortunadamente o afortunadamente por esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que diría por un principio.
Muchas gracias, Irene. Adelante, Lee. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? Que ya no supe. Pues 5 minutos, ¿no? Que es lo que tenemos regularmente. Ok, es que me preguntabas cuánto tiempo cómo le ponemos. En aplicaciones, ahí le damos a timer. Bueno, a mí me gustaría hablar nada más de un tema para poder desarrollar toda una argumentación, porque si agarro varios temas no voy a poder. Bueno, coincido en esto de la deuda que se le tiene para conocer la verdad sobre los de Ayotzinapa, porque finalmente, particularmente, me sumé a Morena desde que sucedió en el 2014 la desaparición de los normalistas, ¿no? Creo que ahí hay un pendiente y es más complejo de lo que quisiéramos que fuera o de lo que la realidad incluso nos puede mostrar. En donde yo me quiero centrar es en el tema de salud, que quisiera decir algunos puntos que me parece se fueron incluyendo en el sexenio de Andrés Manuel y ver ahora en esta continuidad con Claudia algunos riesgos que está padeciendo esta dinámica de haber generado un sistema de salud más integral, más amplio y que sí, en palabras o en la frase que decía Andrés Manuel, mejor que el de Dinamarca. Y bueno, ya hasta Dinamarca está en la mira de Trump, yo creo que sí vamos a estar mejor que en Dinamarca, pero bueno. Una de las cosas que se agregan en este sistema de salud, que aunque ya estaban por decreto, financieramente no tenía, era el apoyo para las personas trans. Muchas personas que transicionan no tenían ese derecho al sector salud, lo hacían siempre de manera particular, porque el modelo pues, neoliberal lo que tendió es a hacer que el sistema de salud fuera privado. Ahora con Andrés Manuel se fortalece el IMSS Bienestar, se crea una superfarmacia, se generan espacios con los tres niveles de gobierno para que haya una atención integral, pronta y además el número de personal médico, el cual era mínimo, 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 y entonces empieza a haber esto de las escuelas que se apoyan para que existan más personal médico y pueda haber también mayor atención hasta en los lugares más remotos en donde entra también la disputa política y racista de que vienen los cubanos o el personal cubano y entonces les empiezan a tirar que por qué se contratan a los cubanos, pero pues son médicos que aquí no quieren ir a esas comunidades y por eso es que ellos están llegando a esos espacios. Dentro de esos espacios, pues también vemos que se crea un centro, el CEMI, es un centro de medicina integrativa que tiene como objetivo generar estas alternativas de la herbolaria de medicina, digamos, hasta en investigación y profesionalización de esta medicina alternativa, es decir, ya se integra al sistema de salud. También las parterías se introducen a la partería como algo profesional desde el gobierno del 2018 al 24. Se incluye también esto de los decretos al ser constitucional, la interrupción legal del aborto, también se da un presupuesto para que eso suceda en la realidad en los centros médicos. También hay una atención que se da a la gente migrante sin tener que pedirles una documentación, cosa que antes del 18 pues era impensable, que alguien no trajera ni documentos y pudiera ser atendido, que no fuera ni siquiera del país o no ni siquiera supiera español, pues y bueno, ahora ya hay una atención de esa índole hasta para las personas migrantes que no tienen incluso el español como su lengua. Y finalmente, que es donde me voy a centrar, la atención en adiciones, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, perdón. Esa es una estrategia que se ha generado, pero que no ha tenido una buena, vamos a decir, campaña. Hemos visto videos que presentan y demás, pero a nivel local está teniendo más impactos con estos espacios de integración juvenil, incluso hasta asamblearias, o que intentan no reestructurar el tejido social. Y a mí lo que me parece un logro enorme es lo de los sellos que se hicieron en la época de Andrés Manuel, liderado por Gatel. Esta estrategia en el 2019 se presenta, en el 2020 entra en vigor, porque incluso hay una pugna, hay un conflicto con los empresarios, las farmacéuticas, las tabacaleras presionan, pero se logra lo de los sellos, que de hecho es un modelo de avanzada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuál es el riesgo que ahora veo? Se logra eso con Andrés Manuel, pero ahora resulta que Marcelo Ebrard es el que quiere que se quiten los sellos porque de acuerdo a su criterio ya se cumplió el objetivo de los sellos. Y Gatell sale a levantar la voz y dice, ojo, eso no es cierto. Apenas hemos dado ese gran paso, todavía falta.
más responsabilidades incluso de las empresas, porque ahora vemos que hasta han cambiado las fórmulas, ¿no? Se quitaron los muñequitos para evitar que las infancias caigan en ciertos productos nocivos y ahora los quieren revertir diciendo que se cumplió la finalidad cuando ni siquiera ha sido eso, ni siquiera se ha llegado, ¿no? Entonces nada más lo dejaría ahí, que me parece que de un periodo a otro está cambiando esta política de salud, me parece un riesgo y que tenemos que poner mucho ahí atención. Gracias. No sé si alguien más, Gabino, Víctor, quisieran hacer algún comentario. Pues, Víctor, adelante, Víctor. Sí, hola, buena tarde a todas y todos. Muchas gracias, Fer. Me gustó mucho la exposición. Voy a optar por la misma estrategia de Elia. Como son tantos temas, me voy a concentrar solo en uno para tratar de desarrollar un comentario en distintas intervenciones, porque se va bien rápido el tiempo. Empezaría por la premisa, que creo que es una premisa que aquí hemos compartido, que pues ha sido como todo sexenio, un sexenio de contrastes. Es muy difícil encontrar un sexenio donde todo sea bueno o todo sea malo. Entonces, eso me parece como una premisa hasta cierto punto realista. Número dos, esos contrastes además creo que han sido más difíciles como de sopesar, de pensar juiciosamente, porque también fue un sexenio muy polarizado. Entonces, fue muy fácil que en las casas los familiares tuvieran opiniones distintas y cada quien consultara sus propias fuentes para confirmar lo que ya cada quien presentía. Entonces, también eso lo hizo difícil. El juicio sensato, con perspectiva e incluso con la indispensable autocrítica. Dentro de eso, que siempre hace todo esto difícil que acabo de decir, el comentario que yo quiero tener, además de subrayar y celebrar los aportes y muchas de las cosas que mencionó Fernando con las que estoy de acuerdo y por las cuales voté nuevamente la propuesta y la seguiré votando, es que yo tuve la impresión, pero es mi impresión en este contexto de polarización, de que muchas de las cosas que se sostenieron en el gobierno no las habíamos sostenido antes en la oposición y cuando volvamos a ser oposición, vamos a estar en contra de lo que ahora estamos sosteniendo en el gobierno. Y eso a mí me hace mucho ruido. Y eso lo tendría que explicar con muchos elementos, pero por el poco tiempo pienso, por ejemplo, subrayar la reforma electoral. Cuando éramos oposición testimonial, antes clandestina, estoy hablando en términos generales de la izquierda, luchamos por plurinominales, luchamos por RP, luchamos por todo lo que ahora que somos partido hegemónico, nos va a venir muy bien sacarnos de la mesa. El mismo Fer dijo, esto no le va a gustar a las minorías, nada más que nosotros antes éramos minorías y a mí eso no se me puede olvidar. Entonces, la reforma electoral me parece que no se sostiene bajo el argumento de tratar de universalizar nuestros acuerdos. Universalizar es, yo hoy discuto con Fer y vamos a poner de acuerdo en un criterio pensando a 50, 100 años sabiendo que mañana Fer va a ser oposición, yo voy a ser gobierno, mañana las cosas van a volver a cambiar. Ese horizonte no lo veo en los acuerdos donde lo que veo es porque ahora podemos, punto. Ya ni siquiera hay a veces como la preocupación de, bueno, voy a argumentar, voy a tratar de ser elegante, simple y sencillamente porque ahora podemos. Yo creo que eso es parte de la política y que hemos caído en la tentación de usar esa mayoría, pero sí me gustaría, por ejemplo, otra vez, otro ejemplo, el tema de la desaparición de los organismos autónomos. No es lo mismo sostener que los que hemos tenido han sido corruptos, totalmente cierto. Esa es la tesis del abuso, abusaron, corruptos, pero otra cosa es decir, ya no lo necesitamos. Porque en esa otra cosa perdemos de vista que la idea de los organismos autónomos es joder al poder ejecutivo. Ahora lo tenemos nosotros, pero no lo vamos a tener siempre nosotros. Y cuando lo perdamos, que va a suceder más pronto de lo que queramos, nos van a hacer falta esos contrapesos. Entonces, es la diferencia entre el uso y el abuso. Una cosa es usar y emplear instituciones y mecanismos que tienen que ver con la idea de democracia
que originalmente nació para liberalizar el poder y evitar la concentración de poder. Y creo que estamos cayendo en el error de mientras seamos nosotros, está bien que el poder esté concentrado, porque nosotros somos buenos, pero creo que eso es un cortoplacismo que habría que pensar mucho más. Entonces, solo quería subrayar, cierro estos últimos 30 segundos. Mi impresión subjetiva, por mi edad, porque soy más viejo que ustedes, porque me acuerdo mucho de la oposición, es que nos estamos comportando distinto cuando estábamos en la oposición a cuando estábamos en el gobierno. Probablemente eso es inevitable en la política real. Pero yo creo que a veces se nos ha ido la mano y que los excesos habría que repensarlos en términos de un valor de la izquierda que creo que no debe de perder, que es el valor de la autocrítica. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Gabino, si quisieras hacer algún comentario. No, de momento no, Fer. Ok. Ahorita más adelante. Bien, muchas gracias. Pues a mí me gustaría retomar tanto de las tres participaciones, creo que primero lo que comentaba Irene, ¿no? Poner estas iniciativas que hace Andrés Manuel López Obrador, ponerlas en el marco de lo que fue la propuesta de su gobierno, ¿no? Una lucha directa contra el sistema neoliberal y que se establece, digamos, se articula ya en las leyes y en estas iniciativas que él lanza a nivel constitucional. Creo que es importante eso porque no podemos dejar de lado contra qué se enfrenta este proyecto, ¿no? Cuáles son los intereses digamos, el ejercicio del poder que se da a nivel, pues macro también, ¿no? O a nivel internacional inclusive. Y en ese sentido, las iniciativas que parecían iniciativas locales, como bien comenta Irene, pues tienen una articulación a nivel internacional con los diversos intereses empresariales de otros estados, ¿no? Y de alguna manera, pues esto va a traer consecuencias directas para la actividad que pretenda llevar el país en el próximo sexenio. Eli hacía una puntualización en el tema de la salud, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque, pues, al menos en mi caso, puedo ser un testigo de lo que está pasando a nivel del IMSS Bienestar, ¿no? No tenía seguro social y me atendieron sin problema en mi centro de salud, ¿no? Pero además ya con medicamentos y con todo que lo podían entregar ahí directamente. Nosotros sabemos cómo los sistemas de salud se encontraban fragmentados en el pasado, ¿no? Es decir, si queríamos ir al centro de salud, pues tenía sus condiciones, sus limitaciones, y después, si no teníamos seguro, pues ya no podíamos transitar hacia otro nivel medio de atención, ya no digamos a un nivel de especialidad. Esto, pues de alguna manera, Andrés Manuel lo resumía en una frase, ¿no? El del seguro popular, pues ni era seguro ni era popular. Y esa es la verdad. O sea, era una institución que no tenía la capacidad de poder brindar este derecho a la ciudadanía y que hoy lo que se busca es una rearticulación organizativa de toda las distintas instituciones de salud, ¿no? Como lo es el ISSSTE, como lo es el IMSS, como son el Seguro Social a nivel estatal, que todos tengan un protocolo y una forma de trabajo que se articule. Creo que eso es importantísimo. Además de buscar también que los medicamentos puedan llegar de manera directa a los usuarios y con costos más bajos para el Estado. Creo yo que todo ese proyecto que se fue articulando durante el sexenio es muy importante. Yo sí lo destacaría en ese sentido, entre ellos el tema de los sellos que decía Eli, ¿no? Y que ahora esas políticas pues también corren peligro por los intereses que existen más adelante. Eso no lo podemos evitar. Y en cuanto a la reforma electoral, pues sí, sí es evidente que es una reforma que va a traer diversas críticas dinámicas al interior de los partidos y que de alguna manera, pues, al final es una propuesta que tiene Andrés Manuel, ¿no? La propuesta que él lanza a la iniciativa y no quiere decir que necesariamente esto se vaya a constituir o consolidar en una reforma de esas características, porque tendrá que pasar también por la revisión de las cámaras, pero además la propia propuesta que tenga Claudia Sheinbaum respecto a este tema, ¿no? El tema de los plurinominales, pues es un tema que se puede ver desde dos perspectivas, lo veo yo así, ¿no? Como una lucha histórica por tener representación en una de las cámaras o en las cámaras en general, y que estos personajes puedan ser ese contrapeso ante un proceso histórico establecido. Pero también han sido espacios prácticamente
de corrupción de los propios partidos, en donde los partidos políticos vemos cómo se va reciclando a los mismos personajes cada uno de los procesos electorales, ¿no? Que aquellos partidos que no ganan, digamos, las posiciones en las urnas a través de los plurinominales, pues se vuelven a colocar una serie de personajes, sobre todo que se van repitiendo a lo largo del tiempo. No es un debate amplio que se tiene que dar para esta iniciativa y me parece que también es importante que se integre la idea del tema del voto electrónico, por ejemplo, que es algo que se tiene que estar debatiendo ya en estas fechas. Los que formamos parte o que hemos formado parte de los procesos electorales, pues nos damos cuenta la cantidad de materiales que se tienen que imprimir, ¿no? La cantidad de dinero que se ejerce sobre este instituto para que se pueda hacer medianamente una elección como muy clara y con las herramientas necesarias para que se lleve a buen puerto. Yo creo que ingresar este tipo de iniciativas pues abre otros campos también de debate, pero me parece positivo en ese sentido, ¿no? Y yo quisiera nada más concluir mi participación comentando también que hay dos cosas que habría que estar revisando del sexenio de Andrés Manuel. Eso ya es como más del sexenio, no de este último año, pero sí habría que estar revisando de manera crítica, muy importante, ¿no? El tema de los 43 que ya lo mencionaron, y ya termino con esto, el tema de Segalmex. Es un tema importante, ¿no? Es un tema que no se ha abordado del todo, sobre todo porque la idea de una batalla contra la corrupción, que fue una bandera precisamente del gobierno de Andrés Manuel, pues ahí tiene un punto de quiebre con este asunto de Segalmex, ¿no? Habría que estar siguiendo esa situación. Ya está ahí. Gracias. Adelante, Lee. Bueno, me gustaría continuar con el tema de salud porque es interesante. En el 2001 se crea la COFEPRIS en el gobierno del Vicente Fox, pero se crea y ya Gracias. ahorita están saliendo muchas declaraciones que se sospechaban, pero que es real, ¿no? Aparte de los organismos, de los llamados organismos desconcentrados, porque por ejemplo la COFEPRIS tenía una función, se crea de acuerdo a ciertas presiones, ¿no? Estadounidenses para que México sea ese país democrático como la democracia gringa la quiere ver y puedan acceder a ciertos recursos también, ¿no? Internacionales. Entonces, Fox se va a encargar de crear esos organismos porque es una agenda a la cual él llega en este supuesto, ¿no? Cambio o en esta transición democrática, ¿no? Supuesta, entre comillas, porque no fue así. Y este organismo se crea para poder vigilar y garantizar que las industrias, los que nos dan de comer, producen y generan un chorro de cosas para las personas, no nos dañen la salud. Pero ¿qué creen? Justo fue en los periodos panistas donde se desregula todas estas sanciones que existieron alguna vez y aquellas que le empezaron a descubrir a partir de las nuevas tecnologías contra la vida de las personas, que en esta desregulación se empiezan a dar un regocijo económico y envenenamiento de la población. Entonces, ¿para qué queríamos una COFEPRIS en esas condiciones? Que es consecuencia, ahorita si vemos la tabla que da el INEGI sobre las enfermedades que padecemos en México, las 4 principales causas de muerte de hombres y mujeres están asociadas con la alimentación y los desechos industriales. Y esto no lo digo porque sea algo particular que me acabo de enterar, sino que lo escuchamos de los pueblos envenenados. Vimos cómo a través de ese periodo panista y luego de Peña Nieto, la desregulación fue la fiesta de la industria, la fiesta de las farmacéuticas, de las tabacaleras, de las industrias automotrices. Y que efectivamente lo que intentaba este modelo de los organismos desconcentrados, pues no era así, limitar al Estado en cuanto a que garantizara esa salud o que garantizara que estos organismos tuvieran sanciones. Entonces, el organismo tenía, casualmente, ¿no? Quienes presidían la COFEPRIS, ¿no? Que luego se iban ya como lo que le llaman ahora los CEOs o directivos de estas empresas. ¿Cómo era posible que los encargados de regular nuestra salud se fueran a las empresas que nos envenenaban? ¿Tenía sentido ese organismo? Pues no. En su creación, digamos, teórica o de principio de misión, pues era bonita, ¿no? Ay, nos van a cuidar para que la salud, mejore. ¿Qué fue lo que pasaron en estos 20 años, ¿no? De gobiernos panistas, estos, 18 años de estos sexenios exacerbados en el neoliberalismo. Pues todo lo contrario.
¿Y qué está sucediendo con el de Andrés Manuel? Se recupera con los sellos. Una de la norma 51 se recupera esa condición y demuestra que si el Estado regula a favor de la población, entonces la empresa cambia la fórmula, cambia su estrategia y ya ves cómo si podía. Ya ves cómo si podían hacer cereales saludables para las infancias, no tenían que ponerles jarabes de maíz, no tenían que ponerles quién sabe qué cosas para envenenar a los niños. Ah, entonces resulta que para eso sirven. Si este organismo era necesario que cambiara, bienvenido ese cambio, ¿no? No desaparición ni extinción, sino que cambiara y que realmente fueran independientes de la industria, de las empresas, y que realmente sancionen a esas industrias desde una independencia que siempre se ha basado la derecha diciendo, pero es que los técnicos, es que la gente profesional para determinar eso está de este lado. Mentira. Hemos visto cómo la derecha podrá tener todo lo técnico que quieran, pero su comportamiento humano y ético va en contra de la vida de los pueblos y de las personas. Yo hasta aquí dejaría esa parte. Gracias, Eli. Le paso la palabra a, pero parece que Gavino había levantado la mano y posteriormente Sí, Irene. sí, gracias. Pues sí, bueno, ya estaba tomando tiempo para procesar, ¿no? Toda esta información y el planteamiento. Pues sí, y bueno, y caí en que pues fue hasta que se dieron los resultados del año pasado, los resultados electorales, en donde pues yo me di cuenta de la magnitud del proceder del sexenio de Andrés Manuel, ¿no? O sea, finalmente, pues que se hayan logrado 36 millones de votos, en fin, que se haya prácticamente reducido a nada la oposición, pues habla de que efectivamente, pues en el sexenio de Andrés Manuel se impulsaron programas sociales y políticas públicas, pues muy amigables con los intereses de la sociedad, ¿no? Cosa que la sociedad pues tuvo a bien reconocer y pues finalmente el que Andrés Manuel todo el tiempo las estuviera impulsando, ajá, de manera correcta o incorrecta, de manera autoritaria o democrática, como fuera, pues finalmente también arrinconó a la oposición, ¿no? Finalmente la postura de la oposición en contra de todas esas políticas, pues minó su fuerza, o sea, la oposición no se dio cuenta que en lugar de fortalecerse al oponerse, pues se debilitó completamente y pues eso pues la tiene al borde de la desaparición, ¿no? Entonces, pues en términos generales, pues yo veo que en ese sentido el proceder de Andrés Manuel durante su gobierno, pues fue positivo, sí, efectivamente habría que puntualizar, ¿no? Así como lo están haciendo ustedes, pues en dónde en concreto hay avances y en dónde no los hubo, en dónde es necesario retomar los temas y profundizarlos, este, en donde pues sería inclusive innovar, ¿no? Mi recomendación es que pues desde mi muy humilde punto de vista, perdón, es que precisamente Claudia Sheinbaum pues debería de seguir haciendo lo mismo, ¿no? Que no permita, que no se permita coquetear con la oposición o que su gabinete no permita precisamente el retroceso de los avances que se han tenido, porque eso precisamente pues fortalece nuevamente a la oposición, ¿no? O sea, finalmente la oposición puede salir ahí a declarar que pues finalmente ellos eran los que tenían la razón y que pues todo lo que se hizo en el sexenio anterior pues estuvo mal, ¿no? Entonces, eso le abre las puertas a la oposición para a lo mejor no en el sexenio que viene, pero pues más adelante pueda retomar el poder, ¿no? Ujú. Entonces, y bueno, ya para finalizar, pues comentar precisamente que pues los organismos autónomos pues sí era necesario que desaparecieran porque pues efectivamente en lugar de mostrarle a la sociedad la corrupción que se estaba dando en los sexenios anteriores, pues simplemente sirvieron como tapaderas, como cómplices, ¿no? No solo de pues todas las políticas que se hicieron en contra de la sociedad, sino de todas las corrupciones o corruptelas que se implementaron, ¿no? O sea, de esos organismos, pues no podemos agradecer absolutamente nada, ¿no? Incluso podría yo retomar
por ejemplo, el tema del CONACYT, ¿no? Que pues finalmente, este, pues el CONACYT, por ejemplo, no fue capaz de advertir a la sociedad o a México, pues de que se venía la pandemia, no fue capaz de desarrollar una ciencia que precisamente nos permitiera afrontar retos de ese tamaño, o sea, no tuvo la capacidad, a pesar de todos los recursos que se le inyectaban y de todo lo que se enarbolaban, pues de desarrollar algo positivo para la sociedad, o por lo menos yo no lo tengo presente. Entonces, pues eso se asemeja a lo que hicieron el resto de los organismos autónomos e independientes. Entonces, pues yo considero que finalmente, pues es la sociedad la que se debe de abocar a estar al pendiente de todo lo que hace el gobierno y no nada más los especialistas o este tipo de organismos. La dejo de ahí en este momento. Gracias. Muchas gracias, Gavino. Adelante, Irene. Sí, bueno, hay algo que importante que me parece que comentó Gaby, ¿no? Sobre cómo la derecha no pudo, ¿no? Contra toda esta propuesta. Y eso es muy importante porque de alguna manera se le obligó a la derecha a irse hacia el centro, ¿no? Recordemos todos esos, todas esas fintas que hizo la derecha, ¿no? De que no, voy a quitar los programas, pero no, mejor sí los voy a apoyar y hasta firmo con sangre y esas cosas, ¿no? Toda una serie de payasadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en los hechos, para el caso de Guanajuato, la actual gobernadora tuvo que, para poder llegar y gobernar, tuvo que empujar los programas sociales en Guanajuato. O sea, o sea, sí, por supuesto, está moralmente derrotada y está reducida tal vez a su expresión mínima, pero su expresión mínima sigue siendo el poder económico, ¿no? Pero sí se les obligó a tener que acercarse más hacia el centro, ¿no? Entonces, eso me parece que fue, digamos, uno también de los saldos positivos del sexenio de López Obrador, porque si ya, o sea, que públicamente una persona que nació en México, ¿no? Que haga un saludo nazi, o sea, eso habla mucho de hacia dónde se querían ir, ¿no? Que haya habido una convención en donde le hayan llamado a la derecha la derechita cobarde, eso habla mucho de hacia dónde se querían mover, ¿no? Entonces, que se vean, digamos, que reculen y que se acerquen hacia el centro, creo que también es un saldo positivo del sexenio de López Obrador. Y luego, ya hablando, digamos, del caso del Poder Judicial, que es muy importante también, en donde se arrinconó todavía toda estructura estatal de esta derecha entreguista, corrupta, narca, ¿no? Porque el Poder Judicial no solo liberó a los narcos, les entregó nuevamente sus cuentas, les favorece, o sea, si hay violación, si hay gente de poder que viola a niñas, los dejan libres. En fin, o sea, hay una serie de personajes que por fortuna esperemos que ya se vayan, la mayoría. Digamos, ahí en esta disputa por la reforma del Poder Judicial también se nota, ¿no? Cómo están, digo yo, imbrincados estos niveles, ¿no? De la lógica internacional, ¿no? De nuestra relación con los Estados Unidos y también, pues obviamente la disputa al interior, no solo de estas dos coordenadas, digo yo, de los dos formas de capitales que se están disputando nuevamente la hegemonía al interior del país, que son los capitales entreguistas y que también parte de los entreguistas se metieron a la 4T, que eso fue digamos, un reclamo que al principio se le hizo al gobierno de López Obrador, ¿no? Que por qué se alió con Romo, que por qué se alió con no sé cuántos, ¿no? Entonces, obviamente hay, digamos, una disputa nuevamente de estos capitales, unos más nacionalistas, otros menos, que están también queriendo garantizar su poder y su acceso a las ganancias, ¿no? Entonces, y bueno, y junto a ello, pues obviamente está la coordenada digamos, parasitaria, ¿no? Que de todos estos políticos es que están alrededor de estas disputas de los capitales, a los que les tiran sus migajas, ¿no? Y en función de eso también se alinean a esos intereses. Y lo digo por Rocío Nale y muchos otros, ¿no? Entonces, obviamente tenemos digamos, y me parece que la coordenada definitiva, la que define muchas cosas de esta disputa y que está realmente poco trabajada
poco consolidada en el sentido de la fuerza de trabajo es esta coordenada que tenemos como la población trabajadora frente a estos poderes, ¿no? Tanto poderes económicos como políticos, ¿no? Y como geopolíticos. Entonces, pues ahí se nota mucho, por ejemplo, esta cuestión de las pensiones, del salario, del acceso a la salud, de la vivienda, o sea, todo esto que ya Fernando nos ha comentado, pero aún así, aunque ya ha habido ciertos paliativos en ese sentido, de todas maneras no logramos consolidar como una lucha que pelee todavía más aún estos derechos, ¿no? Que se hacen reivindicaciones que tomemos en la mano para poderlas empujar. Por ejemplo, esto de la jornada de de las 40 horas, ¿no? Que también se echó para atrás. Digamos, ahí se nota muy claramente cómo esta coordenada todavía está muy débil, digamos, del lado de la población trabajadora, ¿no? Entonces, y bueno, también están las disputas en el Poder Judicial, todos estos disputas legales que también incluso tienen que ver con el TLC. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero ahí es muy importante también tomar en cuenta, ¿no? Cómo los pueblos están peleando contra estos dictámenes internacionales que se cobijan en el TLC para evadir su responsabilidad, ¿no? Entonces, pues ahí le dejo. Gracias. Muchas gracias, Irene. Parece que Gabino tiene la mano levantada. No sé si quieres comentar algo, Gabino. No, de momento no. La dejé levantada desde hace Ok. rato, gracias. Aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Que comenta, ya ha comentado Irene, sobre el tema de las relaciones de poder. O sea, al final, las relaciones de fuerza que existían en el gobierno, pues se han ido transformando a lo largo del tiempo y van derivado en esto que Andrés Manuel llamó el Plan C, ¿no? Haciendo un poco el recuento de lo que han sido los 6 años. Recordemos que cuando llega Andrés Manuel a la Cámara de Diputados, pues había mayoría en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, en el ejercicio del poder, Andrés Manuel se dio cuenta de que ciertas reformas no las iba a poder llevar a cabo en esos primeros 3 años, ¿no? Ya en el segundo momento del sexenio, pues no se contaba necesariamente con los diputados necesarios para poder emprender este tipo de acciones, ¿no? Y es así que van a hacer lo que es primero el plan A, el plan B y por último el plan C. No se debe de olvidar tampoco que tanto en el plan A como el plan B tuvieron que ver de manera directa la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, y inclusive los diputados que no votaron a favor estas reformas que se habían planteado como la reforma energética, ¿no? Que a nosotros nos tocó estar afuera de la Cámara de Diputados con una gran cantidad de personas, la verdad, por esta reforma y que vimos después el desdeño de la derecha, ¿no? En estos videos donde salían prácticamente a burlarse de la gente, ¿no? Diciéndole que no iba a pasar y riéndose de que pues podrán ser muchos, pero eso no va a pasar, ¿no? Y asimismo la Suprema Corte de Justicia, lo mismo, no en una actitud soberbia sobre su propio actuar, porque la relación de fuerzas les favorecía en ese momento y pues prácticamente no hicieron más por hacer esta reforma. Inclusive no olvidar también que Andrés Manuel en su momento abrió canales de comunicación para el tema de la reforma judicial. Y la Suprema Corte de Justicia decidió poner una barrera en ese sentido y montarse en decir, nosotros somos los que tenemos la última palabra, ¿no? Esto derivó evidentemente, y ahí es donde retomo lo que decía Gabino, pues cuando vienen las elecciones y la correlación de fuerzas cambia, es cuando de alguna manera todo empieza a moverse, ¿no? Y entonces la Suprema Corte de Justicia ya no está tan clara sobre su actuación, sobre la forma en que se va a establecer y asimismo las reformas, ¿no? Y a esto responde precisamente la cantidad de iniciativas que lanza Andrés Manuel López Obrador y que vamos a seguir viendo a lo largo de ese sexenio. Por eso quise iniciar con el recuento de estas iniciativas, porque estas iniciativas son la continuidad del sexenio presente. Hay iniciativas que ni siquiera se han discutido todavía y que van a ser muy fuertes. Yo veo que la electoral va a ser una de ellas, en la cual sin lugar a duda se van a dar amplios debates en torno a la reforma electoral, porque tiene que ver con el presupuesto de los partidos, tiene que ver con la constitución de las cámaras, tiene que ver también con la forma en que nosotros concebimos a esos organismos de representación. Y eso va a traer debates interminables, ¿no? En torno a esta situación, como ya lo fue el caso de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que va a derivar en este proceso de elección que tenemos a mitad de año.
pero que se han dado debates tremendos y han salido a relucir distintas situaciones que inclusive nosotros como pueblo en general desconocíamos que se tenían al interior de uno de los poderes que ha tenido muy poco escrutinio a lo largo del tiempo. No sé, Eli, si quieres comentar algo, adelante. Ya para mi última intervención y para ir como cerrándole a la discusión, em, pues a mí me parece importante que pensemos, ¿no? Esto que incluso Víctor comentaba sobre la polarización. Si lo vemos a un nivel mundial, por ejemplo, ahorita lo que sucede con Trump y sus performances que hace con Zelensky, pero que hay una amenaza, ¿no? O sea, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, em, y cómo ha habido esta burla hacia el pueblo de Gaza y todos los miles de palestinos asesinados que dicen, bueno, podemos convertirlo en un resort, y cómo el auge de ese fascismo está generando en países que, por ejemplo, en Alemania resurge el nazismo, el original de ahí, y que también obliga a la izquierda más radical, al Die Linke, o no sé cómo se pronuncia, a también tener un ascenso entre la población de juventudes. Entonces, lo que nos están diciendo es esas radicalidades de un lado o a otro, o esas definiciones políticas son necesarias. Y vamos a decirle que Andrés Manuel polarizó al mundo, pues no. Es que es natural que haya una forma distinta de pensar. Cuando tú ves al facho ascender, tiene que haber una respuesta de la izquierda, de la comunidad consciente, o que está despertando y se da cuenta, o que tiene un sentido de clase y dice, eso no, por ahí no va. Ahora que tengamos todo el panorama de las discusiones y conversaciones de los políticos, bueno, esa es otra cosa, no las vamos a tener. ¿Qué está en juego? ¿Qué se está poniendo? Por ejemplo, Andrés Manuel, dice un querido amigo nuestro, Eduardo Cervantes, él hizo un híbrido de Morena, ¿no? Esta inclusión de los panistas, de los priistas, estos que llegaban y se ponían ahora sí al servicio del movimiento, según ellos, ¿no? Y que estamos viendo ahora como una consecuencia que Andrés Manuel podía manejar ese híbrido, pero ya no está Andrés Manuel. Y ahora ese híbrido empieza a tener unas manifestaciones de derecha dentro de Morena. O sea, Morena, la derecha está ahí, y la oposición del PAN, del PRI, que está casi extinta, que siempre fueron eso. Cuando vemos una Lili Telles, a una Norma Piña con problemas de dicción y de redacción, y es la presidenta de la Suprema Corte, y uno dice, pues no que los más preparados llegan. Entonces, siempre fueron eso, pero la gente no lo veía, no podíamos verlo. La gente común y corriente no los veíamos tal cual son. Cuando van perdiendo esa relación de poder, empiezas a sacar esos instintos, y esa es la derecha. Ahora, ¿qué nos corresponde al pueblo, a la izquierda, o a las izquierdas, vamos a decirlo? ¿Qué nos corresponde? Precisamente esto es lo que decimos, ¿no? Formación para la organización. No puede ser solo vernos y así decir, pues la verdad que inteligentes son mis compañeros, porque sí lo son, pero tenemos que empezar a actuar en esa medida, ver cómo se están moviendo ahorita, por ejemplo, dentro del sexenio, cuando decimos hay un gabinete blanco, hay un gabinete academicista, ¿no? Con todas las credenciales técnicas, si quieren, del área, pero si no tienen territorio y no tienen comprensión ni sentido de clase, no hay esa profundización. Y eso de girarte, coquetear con los empresarios o con la derecha, eso no ha sido un buen resultado. En América Latina nos han demostrado que cuando pasa eso, Brasil, Lula, Dilma, Kirchner, Argentina, etcétera, las juventudes y las nuevas generaciones no quieren esas tibiezas, quieren algo definitorio. ¿En qué sentido? En que haya una radicalidad hacia la vida de las personas. Eso es lo que estamos buscando. Y que yo terminaría con esto. Este sexenio sí nos dio vida, nos dio luz, evitó que la juventud, sobre todo, siguiera teniendo condición de miseria y que solo la opción fuera el narco o el crimen organizado. Ahora, todos esos años de esa forma de supervivencia, pues nos va a costar mucho. Y ahí es la invitación. Tenemos que crear espacios
de cómo organizarnos de forma pacífica, de cómo reconstruirnos comunitariamente, cómo colectivizar asambleas para poder resolver cosas y no depender necesariamente. Ahora sabemos que el gobierno tiene y está escuchando al pueblo, pero entonces, ¿cómo lo hacemos para que también cuando se equivoque no vaya por allá, ¿no? Que también le digamos, oye, oye, yo no voté por eso, ¿no? Allá hay otra condición. Yo con eso terminaría. Gracias. Gracias, Eli. Adelante, Víctor. Me parece que tenía levantada la mano. Sí, gracias. Pues yo vuelvo a la idea de los contrastes y de los matices y de la pluralidad posible siempre de interpretaciones, que yo creo que eso enriquece la vida social y la vida individual. Eh, por ejemplo, es cierto que la democracia tiene que haber conflicto, pero también es cierto que se necesita consenso. Somos parte de la polarización. Y así como alguien puede decir, necesitamos más polarización, también se puede decir, necesitamos bajarle a la polarización porque así no nos vamos a entender. En lugar de escucharnos, estamos adjetivando al otro y estamos cayendo en unas generalizaciones tremendas. No todos los de la derecha son lo peor, ni todos los de la izquierda son lo mejor, ni al revés. Esa vida pues solo existe en los sistemas abstractos. En la realidad está todo, por fortuna, diría yo, mezclado, contaminado, y por eso hablo de matices y de contrastes. Yo celebro todos los avances del gobierno, pero un contraste, y el propio gobierno así lo ha reconocido. Paradoja, crecimos menos que en el sexenio de Peña Nieto. Y eso es una cosa que seguramente no nos va a gustar aceptar, pero eso no tiene que ver. Ahí están los contrastes, no tienen que ver con que seamos nosotros entonces más ineficaces. Tiene que ver con un contexto estructural, tiene que ver con una pandemia, tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, así a veces como parece que a veces nos ayuda a ocultar los contrastes, pero a veces nos salva rescatar los contrastes. Sería injusto que nos dijeran, sí, mucho bla, 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 pero Peña Nieto creció más que ustedes. Bueno, pero es que hay contrastes que observar, que ver y que meter. Entonces, hay que usarlo siempre, yo creo, en ida y vuelta. Decía Irene, perdón, decía Elia, y con Gavino, ahí había un matiz. Gavino sí decía, hay que eliminar los órganos autónomos. Elia dijo, hay que replantearlos y renovarlos, no necesariamente disolverlos. Hay que hacer análisis casuísticos, hay de organismos a organismos. Hay unos absolutamente irrescatables y hay unos absolutamente imprescindibles. Necesitamos una información independiente, no solo de la empresa privada, sino también del gobierno. No podemos confiar en el gobierno porque va contra toda la naturaleza del gobierno, airear sus miserias y mostrar sus documentos. Pero eso no lo va a hacer Morena, no lo va a hacer el PAN, no lo va a hacer el PRI. No podemos pensar que como los que están ahí son cercanos a mí, esos son los buenos y con esos podemos ser indulgentes. Yo lo que estoy planteando es un criterio social de exigencia indiscriminado para PRI, PAN, PRD, PT, el que se vaya, el que venga. Ese es un criterio de publicidad más allá del partido. Entonces, y cierro con el tema de la reforma electoral. A Fernando le faltó añadir, todo eso es cierto lo que dijo, pero también una reforma electoral se hace para obtener poder. Ningún partido propone una reforma electoral para ceder o compartir poder. Y nosotros deberíamos estar muy alertas a que si es una reforma electoral hecha a modo para seguir conservando y expandiendo el poder del que está ahorita, pues es claramente una reforma priista de toda la vida. Y además es una reforma de toda la naturaleza política. Y eso sería vernos en el espejo y eso sería un buen ejercicio, empezar a ver que realmente no somos tan diferentes, porque tenemos esa suerte de soberbia velada, de considerarnos diferentes. Ahorita Fernando hablaba de la soberbia de la derecha. Yo le digo, ¿y la soberbia de la izquierda qué me dices cuando aprueban todas las reformas que aprueban? Porque podemos. Simple y sencillamente no te voy a dar ningún argumento sólido porque puedo. Yo no he escuchado nunca un argumento sólido. Bueno, no hay debate. Para empezar, no hay debate porque las condiciones mayoritarias pues no lo hacen necesario. Entonces,
Eso es también, yo creo que eso es un buen aprendizaje. Nosotros cuando estábamos en la oposición, pensábamos que cuando íbamos a llegar, como éramos realmente tan diferentes, las cosas las íbamos a poder cambiar rápido. Y nos hemos dado cuenta que es mucho más difícil, mucho más complicado, que Peña Nieto creció más que nosotros, pero que eso no depende nada más de que seamos buenos o malos. Tiene que ver con un montón de factores que nos deberían, yo creo, empezar a mostrar la complejidad. La realidad no se cambia a golpe de ideología. Entonces, ese contraste creo que pues sigue siendo necesario de no perderlo de vista. Muchas gracias. Gracias, Vic. No sé, si Gabino o Irene quisieran tener, algún comentario de cierre. Bueno, ya espero que sea corto. Bueno, yo coincido completamente con Víctor en esto de que la pluralidad enriquece, pero, o sea, sí creo que sí hay límites, ¿no? O sea, no podemos tener un grupo en donde estén todas las formas políticas representadas porque si existe un ultraderechoso genocida, pues no le vamos a aplaudir que exista, ¿no? Sino lo que habría que preguntarnos es cuáles son las condiciones que hicieron posible que en nuestra sociedad plural existiera, ¿no? Y buscar eliminar esas condiciones que lo hicieron posible, no a la persona que ya piensa así, sino esas condiciones que lo hicieron posible, ¿no? Entonces, y digo, la pluralidad tiene un límite, ¿no? De convivencia, el límite es la vida y el respeto a los demás, ¿no? Entonces, el genocida no respeta la vida ni a los demás, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, pues por supuesto, yo sigo pensando que, aunque consideremos, y sigo considerando que el saldo del sexenio del PG es positivo, también tal vez matizaría, porque en el sentido de cuando Víctor afirma que es un prismo, ¿no? Que está como reeditándose. Por ejemplo, escuché decir esto de cuando empezaba cuando había sido recién electo López Obrador, escuché de los Moctezuma Barragán, no diré cuál, porque era una reunión como muy privada, pero decirme que el PG era un priista que estaba reeditando la visión económica del siglo pasado, ¿no? Yo obviamente, pues, para no entrar en tanto debate con él, pues me reía en mis adentros porque también es verdad, o sea, si bien hay rasgos que se arrastran del pasado, no es exactamente igual, ¿no? O sea, y sí, también coincido con Víctor en el sentido de que las formas políticas, bajo esta lógica capitalista, pues sí tienen que ver con el control del poder, ¿no? ¿Para qué se quiere el poder? En este caso, si bien Morena, digo, todo el poder no es del pueblo, también es una ilusión, pero se vieron obligados históricamente a jalarse y a responder hacia la población trabajadora, ¿no? La población indígena, la población más vulnerable. O sea, el López Obrador es una necesidad del capitalismo que llegó a su límite. Y aunque yo sé, como dice Eli, pues el PG no fue el que produjo la polarización, pero sí es el sujeto histórico que está expresando esta necesidad del capitalismo de regresar a sus leyes, por lo menos. Y eso no fue el priismo. Esto es otra cosa. Incluso el mismo Trump, con todas sus tonterías que luego dice, también es una necesidad de que en Estados Unidos responda a esta lógica de regresar, ¿no? A la producción industrial. Entonces, bueno, lo hace mal, lo hace, bueno, como sin máscaras, ¿no? Porque todos los presidentes anteriores, pues siempre matizaban el discurso, ¿no? De querer invadir, siempre le llamaron democracia. Ahora lo dice abiertamente, quiero invadir, ¿no? Quiero intervenir, quiero esto, no quiero convertir el desastre de la guerra y el genocidio en un paraíso para la gente pudiente. Antes lo decían de otra manera, ¿no? Antes le llamaron revolución de colores, le llamaron democracia, le llamaron un montón de cosas. Nada más, pero en realidad el impulso interno visceral es ese. Entonces, creo que López Obrador en esta cuestión del saldo, me parece que históricamente es un parteaguas, no solo en México, en América Latina, sino en el mundo. O sea, a partir de él, o sea, siempre se dijo que si llegamos tarde
a esta ola de gobiernos democráticos, ¿no? No es cierto, llegamos antes que ellos y de manera más profunda, ¿no? Entonces, yo le dejaría ahí y pues muchas gracias por escucharles también. Gracias, Irene. Adelante, Gabino, por favor. Sí, gracias. Pues bueno, lo que pasa es que yo considero, le voy a decir con mis palabras, porque pues bueno, si no conozco los términos ni políticos ni académicos para decirlo, pero bueno, yo considero que pues la oposición pues se aferró tanto a la cuestión individualista pensando que esa era incluso su salvación, y se cegó en ello, que pues no se dio cuenta que efectivamente pues cavó su propia tumba, ¿no? Y pues bueno, yo creo que si efectivamente requieren o quieren o necesitan, o hay un sector de la sociedad que los necesita con urgencia, pues deben de trabajar pues precisamente pues para recuperar la confianza de la sociedad y que la sociedad vuelva a votar por ellos, ¿no? Ajá, pues considero que es la vía que tienen pues para regresar y volver a pues a dirigir, ¿no? Este país, ya sea para bien o para mal, pero pues yo creo que si vamos a respetar las instituciones democráticas, pues sería el camino que tendrían que seguir. Yo no creo que sea Morena o la 4T o los que están en el poder los que les tengan que corregir la página a estas personas, ¿no? Y pues darles cabida nada más porque existen, ¿no? O sea, pues yo creo que eso no se aplicó para la izquierda. Finalmente, pues la izquierda, ya sea electoral o la radical, pues tuvo que abrirse también camino por vía propia, ¿no? O sea, tuvo que luchar, o sea, eh, yo creo que ya se nos olvidó que nada más el propio PRD perdió a más de 800 simpatizantes y militantes en esa lucha, ¿no? O sea, no dijo la derecha, bueno, pues pues hay que darles cabida, ¿no? Órale, pues que se vengan, hay que integrarlos, hay que consultarles, hay que sumarlos, hay que ver si, o sea, nunca lo hizo, al contrario, ¿no? O sea, segregó, encasilló, criticó, desprestigió en todo momento, pues a cualquier posición de izquierda que existiera, ¿no? O sea, sigue siendo, demonizada la izquierda, ¿no? Pues enganchándose en términos como del comunismo, como el socialismo, como el autoritarismo, ¿no? Sí, se sigue empleando ese tipo de frases o palabras, pues para desprestigiar a la izquierda, ¿no? Entonces, pues regresando a eso, pues sí, se me hace como que, pues hasta infantil pensar que le tenemos que corregir la página a estas personas, pues para que tengan otra vez cavidad en donde ellos mismos, bueno, que tengan cabida en un lugar donde ellos mismos, trabajaron para ser expulsados o autoexpulsarse, ¿no? Por también asumir una posición dogmática que pensaban que iba a ser, su salvación, ¿no? En lugar de su perdición. Pues nada más le dejo hasta ahí. Gracias, muy amables. Muchas gracias, Gabino. Pues, pues para cerrar esta sesión, pues es prácticamente la última que tendremos de balance del sexenio de Andrés Manuel. Yo quisiera mencionar que a lo largo de estos años, pues hemos visto cuál ha sido el proyecto de la Cuarta Transformación, en particular de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El primer momento fue plantear un proyecto antineoliberal y que se fue estableciendo a través de los programas sociales, ¿no? Pero a lo largo de esta generación de los programas sociales y el impacto que tuvieron en la sociedad, también Andrés Manuel creo que en algún momento se dio cuenta que no bastaba con generar un cambio a nivel gubernamental, un cambio de percepción y también de atención hacia la sociedad. Y es ahí que creo que este último año cobra relevancia, porque el último año precisamente él lo ve como el año de la consolidación de esos programas, de ese gran proyecto. Y la consolidación, él también la entiende, pasa por una reestructura del Estado en su conjunto, ¿no? Que es algo que en un inicio no se había planteado como tal dentro del proyecto, pero que al final se plantea esta reestructura del Estado que pasa por el sistema de justicia, que pasa también
por la reestructuración electoral y de alguna manera pues va a tener, como ya lo decía, un impacto en el sexenio en el que estamos viviendo actualmente, porque son temas que se van a seguir debatiendo. Por ahí nos platicaba, cuando tuvimos a Raimundo aquí en la sesión, nos platicaba algo muy interesante, que él decía, el problema que, que tuvo el Estado mexicano con el proceso neoliberal fue que cuando se intentaba de alguna manera abordar ciertos temas, llámese por ejemplo el tema del medio ambiente, lo que nos encontramos es que existían una cantidad de instituciones, órganos desconcentrados del Estado que fragmentaban todo un procedimiento y una actividad en partes. Y ese fragmentar también era una fragmentación de leyes al mismo tiempo, lo cual hacía imposible que se pudiera plantear alternativas o propuestas a ciertas problemáticas, porque se tenía que hacer una modificación en cada una de esas leyes que habían sido fragmentadas, en cada uno de esos procesos. Y esa fue una herencia del neoliberalismo, como bien lo comentó Raimundo. La herencia del neoliberalismo fue crear precisamente estos órganos supuestamente autónomos que si bien en el papel tenían, como decía ella, una misión y una visión muy clara, lo cierto es que a nivel operativo y a nivel legal más bien se utilizaban como diques para poder detener ciertas iniciativas que fueran en favor de la población en general y más bien era una manera en que las empresas podían establecer un sistema legal de protección para sus propios intereses. Y eso sí hay que decirlo así, eso es de manera general. Habría que hacer las particularidades pertinentes, como bien comenta Víctor, eso sí me parece importante rescatar, pero lo cierto es que como sistema, como forma de organización legal y establecimiento de estos criterios, pues así funcionaba. En el tema de cuando yo hablaba, por ejemplo, de esto de la soberbia, creo que sí es diferente porque la soberbia que planteaba tanto la Suprema Corte de Justicia como los diputados era contra el pueblo, contra la gente. A nosotros nos tocó estar ahí en esa manifestación y decían, no va a pasar porque así la gente esté ahí afuera, estén a favor de esto, no va a pasar simplemente. ¿No? Es decir, ellos actuaban en contra inclusive de las manifestaciones que había de parte de la gente. Y eso me parece fundamental, porque gran parte de que se hayan llevado a cabo los proyectos de la Cuarta Transformación es por lo que ya comentaba Gavino y me parece que Irene también lo retomaba de alguna manera, por el hecho de que hay un apoyo popular importante sobre las propuestas que se están realizando. Y ese apoyo popular también permite de alguna manera que el proyecto de la transformación siga avanzando, no solo en los programas sociales, sino a nivel electoral. Quisiera decir que entonces yo dividiría así el sexenio de Andrés Manuel, una etapa de impulso del proyecto de la transformación como una nueva misión, una nueva forma de entender la política, tanto ética como moral, la generación de programas sociales que fueran a favor de restablecer eso que llamamos el tejido social a nivel territorial. Y por último, el último año, que es el que estamos comentando el día de hoy, el tema de la consolidación a nivel legal, que pudiera establecerse en la Constitución una serie de programas que garanticen esa condición general para toda la sociedad mexicana, me parece que es muy importante, que no se quedara solamente a nivel programático, sino que ascendiera a un nivel legal. Y por eso esta sesión me importaba plantearla desde esa perspectiva, desde estas propuestas que se están haciendo o que ya están establecidas en la ley y que se seguirán discutiendo, ¿no? Tenemos el caso de la reforma al Poder Judicial, que es en la que hemos estado prácticamente metidos durante todo este último periodo del año pasado y parte del presente, donde se ha venido discutiendo toda la forma en que se va a reconfigurar el Poder Judicial y la manera en que se van a llevar a cabo estas elecciones de un poder tan importante, ¿no? Habrá que ver también, y este es el límite que tiene esta reforma, que todavía es a un nivel, digamos, de elección de los mandos superiores de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, ministros, pero que tendrá que seguir, sin lugar a duda, otras reformas que tengan que ver con el sistema de impartición de justicia o procuración de justicia, que hasta ya no llega la reforma, por ejemplo. Pero yo considero que es un avance importante, habrá que pugnar porque esas reformas se vayan profundizando cada vez más. Y así como es el ejemplo de la reforma judicial, hay otras tantas que plantean como un piso sobre el cual debemos seguir construyendo elementos que vayan profundizando el debate y también que los temas vayan quedando más arraigados en la sociedad mexicana. Yo creo que ese es el legado que nos deja Andrés Manuel López Obrador,
un legado en donde la ciudadanía se vuelva cada vez más activa, tenga un rol fundamental de participación, aún con las contradicciones que puedan existir del propio proyecto, aún con lastres, como ya comenté, y faltó profundizar más, pero el tema de Segalmex es un lastre sin lugar a duda para el tema de la corrupción y también para un sistema de alimentación a nivel territorial de toda la sociedad mexicana, ¿no? Que se tiene que verificar esa forma en que actuó el Estado mexicano, como es el tema de los 43 normalistas, que no pudo llegar a buen cauce durante este sexenio. Creo que es uno de los, de los pocos objetivos que se planteó Andrés Manuel y que no se lograron cumplir y que van a quedar ahí como marca para el sexenio, aún a pesar de esto que identificamos y seguramente otros elementos más. Creo que su legado deja la posibilidad abierta de construir un futuro distinto para el país, cambiar el rumbo que veníamos llevando hacia un sistema cada vez de una privatización en muchos ámbitos del Estado mexicano muy fuerte, y que ahora de lo que se trata es, lo que hizo él fue tratar de generar un proyecto alterno a este, ir revirtiendo algunas cosas que se han venido estableciendo durante el neoliberalismo, y ahora tocará este sexenio profundizar y ampliar la gama tanto de derechos como de posibilidades económicas. Un elemento importante ya para concluir que planteó Andrés Manuel fue esta idea de bienestar. Que me parece que es fundamental, ¿no? Porque es romper el paradigma precisamente del crecimiento, ¿no? Es decir, durante las etapas del neoliberalismo el crecimiento fue el indicador fundamental, ¿no? O sea, es decir, casi todo se medía a partir del crecimiento. ¿Cuánto creció tal país, ¿no? Que de alguna manera los ponían en una tabla de competencia de esa parte del crecimiento. Sin lugar a dudas es un indicador importante, pero no es el único ni el más fundamental, ¿no? Cuando abrimos esa gama de indicadores a otras consideraciones, vemos que el tema del bienestar también es fundamental para la sociedad mexicana. Es decir, qué acceso tienen la ciudadanía a derechos y qué instituciones pueden proveer de esa garantía a cada uno de los mexicanos. Tener un buen sistema de salud, un sistema educativo que funcione también desde otra visión, que podamos tener la gestión de los recursos naturales y la protección sobre todo para temas como la vivienda, son derechos fundamentales que sin lugar a duda en la sociedad van a tener esta visión ya marcada de lo que sería un estado de bienestar. Pues sin más, yo llegaría hasta ahí y me gustaría agradecer a todas y todos su participación, su escucha, agradecerles a todas, a él y a Víctor, a Gabino, a Irene, que podamos estar platicando de estos temas y ojalá que los retomemos para las sesiones que vienen y podamos seguir profundizando sin lugar a duda este debate. Pues sin más agradecerles, que tengan muy buena tarde y concluimos esta sesión de balance del Círculo de Estudio. Muchas gracias. Muchas gracias.